Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Si, si tuviera que frenar el video, o sea, si lo tuviera que repentinamente frenarlo, lo voy a continuar en un segundo video, porque quiero hablar de varias cosas y puede que haya interrupciones. Quiero hablar, en principio, estoy hablando bajito para no molestar la siesta. A los que siempre molesté voy a seguir molestando, porque era así nomás, no había otra forma. Primero, uno que creo que es un poquito más cortito, un tema que creo que es un poquito más cortito. Siempre hablo de subjetivar. Nada que ver con robar, subjetivar, nada que ver. Nada que ver con apropiarse de ideas ajenas o de conceptos ajenos o de cuestiones ajenas. Subjetivar es, en mi teorización, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, mía, la produje yo con mi trabajo. Subjetivar es pasar por el propio tamiz, o sea, ¿qué implica eso para mí? ¿Qué supone eso para mí? ¿A dónde me lleva en lo personal? Pero en el caso de que eso, del tema que estoy tratando o la cuestión que sea que estoy subjetivando, por ejemplo, fuera una idea dentro de una teoría más amplia, como por ejemplo la decolonialidad o la descolonización o la descolonización epistemológica, eso es un buen ejemplo. Siempre me ocupo de aclarar, yo no trabajé en esta línea como lo trabajó toda la línea de teóricos y teóricas que trabajan en esto hace mucho tiempo. Yo no lo trabajé así, yo lo trabajé de otra manera, solidariamente con cómo venía laburando todos los otros temas que siempre, o sea, que confluyen en la descolonización mental, la descolonización epistemológica, en la descolonización en la práctica diaria. O sea, confluyen en eso. Pero siempre me encargo de deslindar estas cuestiones. O sea, robar ideas es lo que vienen haciendo conmigo hace añares, hace muchísimo tiempo que me vienen robando ideas. Ideas importantes en muchos casos. Y otra gente aprende. O sea, hay gente que roba, que es esa gente que niega el reconocimiento y trata de humillar o de basurear o ese tipo de cosas. En ese caso sería un plagio de ideas. Y en el otro caso sería un aprendizaje, como yo aprendo un montón de cosas, como aprendo permanentemente, como enseño lo que aprendo o lo que voy elaborando. Pero primero esto, ¿no? Decir esto. Subjetivar para mí es pasar por mi propio tamiz, por el de mi propia experiencia, por el de mi propia subjetividad. Soy muy respetuosa del trabajo ajeno, muy respetuosa. Entonces, bueno, no se hace eso, no se roban las ideas de los otros o de las otras para hacerlas pasar por propias. A mí no me gusta, yo no lo hago.
pero las ideas de los otros o de las otras tampoco están dichas, escritas o trabajadas para que queden estáticas en un libro. De alguna manera la gente las va tomando, las va subjetivando a su estilo, a su forma de comprenderlas, y van teniendo su propia evolución esas ideas. Ya que se me dio por hablar de esto, si hay mala intención, es decir, si hay, en este punto, me importa un bledo las relativizaciones filosóficas de no sé qué pindonga, yo vivo en este plano actualmente, estoy en este plano de existencia y lo que vale acá es lo que vale acá. Es decir, sí, no sé si en el universo, en la estratosférica de la estratosfera, ¿no? Si en el universo universal, del universo multiversico, llámenlo como quieran. No sé si en ese plano cabe o no. O sea, queda bien, queda mal, no sé. No me parece importante respecto de lo que necesitamos hacer en este plano. Digo respecto a esto del plagio, del robo de ideas y tal. Pero lo que a mí respecta, toda esa gente que me robó un montón de ideas para retorcerlas y hacer daño al prójimo, dominar mentes y manipular seres humanos y tergiversar para retorcer, para robar esas ideas y hacerme quedar a mí como esas proyecciones ajenas que durante tanto tiempo me hicieron tanto daño. Los efectos de esos actos han sido criminales. Entonces, sí, es un delito robarme mis ideas para hacerme daño a mí y hacer daño a los demás, retorciéndolas, tergiversándolas, manipulándolas, relacionándolas caprichosamente, maliciosamente, malintencionadamente. O sea, con mente maliciosa, con mala intención, con la intención de aplastar a otra persona, primeramente a mí, porque, o sea, lo que querían hacer era primero aplastarme a mí para poder seguir usándome como fuente de información y como fuente de ideas y hacer pasar esas ideas o por el sistema, digamos, por el hegemón que se está cayendo o por el lado del hegemón que se está cayendo o sea, como que es lo mismo, como que lo que yo planteo es lo mismo, o que es solidario, o que va en la misma línea, o que es responsabilidad mía. En muchos casos, por ridículo que parezca, intentaron asignarme a mí esas cosas, esas barbaridades. De hecho lo intentan todavía, pero bueno, ahora voy a contar una un poco graciosa. Lo cierto que, claro, eso sí es un delito. No se trata de patentar, no es una cuestión de patentar, ¿no? Ideas o inventos. A veces sí, hay cosas que realmente es necesario hacerlo precisamente por esto que estoy diciendo, porque, bueno, a veces aunque lo patenten, hacen cada atrocidad. Lo cierto que solo un criminal va a decir que aprender es delito, o es crimen o es delito. Solo un criminal puede decir eso. Pero tomar ideas de otros o de otras para criminalizar o para
dañar a una sociedad, o a muchas sociedades, o a una cultura, o a una civilización, claramente es un crimen, ¿no? Si yo desde el principio de esto, dije que para mí la solución no era, o sea, no había ninguna solución en matar o aplastar a otras personas o destruir a otras personas. En ningún momento creí eso. Y después intentan tergiversarlo a tal punto que hacen de cuenta que mi trabajo iba en esa línea. Es más, incluso, al contrario de lo que yo trabajé todos estos años y hice todos estos años. No solamente que no va en esa línea, sino que encima intentaron asignarme el hecho de querer atacar a quienes más defiendo. A los inocentes y a las inocentes. A quienes nos fueron asignados la culpabilización de los crímenes, ¿no? Que cometieron estos el 1% del que hablo siempre, el 1% que tiene el 70 y algo por ciento de la riqueza. O sea, someter al 99% de la humanidad o al 99,9% de la humanidad para quedarse con lo que producimos. El calor que hace acá no les puedo explicar. Yo lo dije en su momento, yo dije que estaban con la ola polar, que la ola polar, que la ola polar. Yo dije, miren que la ola polar, no sé, sí, los polos son polares, obviamente, pero la ola que hay es multipolar. Bueno, pero entonces por carajo es un calor que no les explico lo que es. Y yo quise grabar un poquito al sol. Bueno, por ejemplo, cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el mundo no sería un plagio, porque yo lo aprendí de todos y todas los que antes que yo, pongámosle, estaban trabajando en esto. En realidad, lo vuelvo a repetir, no hay ninguna suspicacia en esto que acabo de decir. Bueno, yo vengo siempre para lo mismo, para cambiar, para avanzar en esto de una vez y terminar de hacer de cuenta que el planeta Tierra es una dimensión de castigo, de sufrimiento, de porquería. Lo cierto que a ver un segundo.